Ya tenemos con nosotros a Raúl Cerebrenic. Raúl, bienvenido al Día con Orlando Mendieta. Orlando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Raúl, cómo estás sobrellevando todo este tiempo de pandemia? Sí, señor, un cambio total de cultura y de forma de trabajo. Esto claramente nos aceleró los procesos que ya veníamos, pero ahora toca juntas directivas virtuales. Correcto. Hay un cambio total, ¿no? El paradigma que teníamos hace 4 meses ha cambiado totalmente y la forma en que vamos a vivir de aquí en adelante va a ser totalmente diferente. Y en ese mismo sentido, quiero empezar nuestra sesión preguntándote, estos cambios que están llevando, que se están produciendo producto de la pandemia, hace cambiar la forma de pensar en las empresas y en las compañías, y sobre todo aquellas compañías o empresas que son familiares. ¿Cuál es el papel de la junta directiva en estos tiempos de crisis? Bueno, digamos que eso depende mucho de la misma empresa, ¿no? Si es una empresa que está en el sector de, llamémoslo, de esencial, entonces está abierta, o es una empresa que le ha tocado reconvertirse de pasar de un sector que no era importante, no era esencial, tratar de volverse relevante y esencial y abrir, y las que no, cómo van a llevar porque hay sectores de la economía que están supremamente golpeados y que no han podido abrir, ¿no? Aerolíneas, hotelería, en fin, ¿no? Entonces esto cambia radicalmente, pero en un porcentaje, casi que en un 40%, es sobrevivir. La tarea de la Junta Directiva, el papel de la Junta Directiva es ayudar a que las empresas sobrevivan y pasen esta crisis bien compleja. Por el otro lado, aquellas que están abiertas, pues cómo vuelven una operación eficiente teniendo las restricciones sanitarias. Entonces, en ese sentido, las juntas están también jugando un papel muy importante, aunque se vuelve también una tarea muy operativa. Y hay un porcentaje menor donde desafortunadamente ya, si uno hace un análisis, probablemente no van a poder volver a abrir jamás, porque el modelo de negocio no es rentable o financieramente no están preparados, no tienen el músculo financiero. Probablemente la tarea de la Junta Directiva ahí es reconvertirse o reestructurarse, sobre todo trabajar en un modelo de negocio que sí sea rentable para que esas compañías, si quieren y lo logran, puedan volver a salir adelante, ¿no? Ahora, entonces, eso quiere decir que el papel hoy de la Junta Directiva es clave para el mantenimiento, para el crecimiento o para la reconversión de una empresa. Sí, o sea, es supremamente interesante. Creo que las juntas directivas siempre han jugado un papel muy importante. Lo que pasa es que no les hemos reconocido ese papel. Salió una estadística hace poco muy interesante de la Bolsa de Nueva York, del Standard & Poor's 500, de las 500 empresas más emblemáticas de los Estados Unidos. En la Bolsa de los Estados Unidos, ellos califican qué tan bien tienes tu gobierno corporativo, o sea, qué tan maduro tienes tu gobierno corporativo. Ellos han creado un indicador que es el Corporate Governance Coefficient. Entonces, a cada empresa le dan una calificación, digamos, de qué tan desarrollado está el gobierno corporativo. Ahora, si dentro del Standard & Poor's 500 cogemos las 100 mejor calificadas y las comparamos a las 100 peor calificadas dentro de ese indicador del Corporate Governance Coefficient, nos vamos a dar cuenta que a resultados de marzo-abril de este año, las que están en el top 100 tienen en promedio una caída del 10%, mientras que las que están en el bottom 100, o sea, las peores 100 calificadas, tienen una caída de menos 30% en el valor de la acción. Wow. Claramente ya es un indicador muy contundente que nos da a entender la importancia y el papel que juegan las juntas directivas.
Esa misma estadística la pudimos replicar en lo que fue la recuperación del año 2009 al 2013, o sea, posterior a la crisis del 2007-2008, y el resultado es exactamente o súper consistente con la misma estadística de marzo-abril del 2020. Entonces ahí nos damos cuenta que las juntas directivas sí juegan un papel muy importante. Ahora, ¿cuáles son las tendencias en el mundo empresarial en lo que tiene que ver con las juntas directivas? Bueno, esto depende obviamente del país y depende del tamaño de la organización, pero también está supeditado un poco a la regulación y a la madurez, llamémosla corporativa, de las diferentes legislaciones y los diferentes países. Claramente la tendencia es de que haya una mayor profesionalización de la junta directiva, que la junta directiva pase a jugar un papel más allá del papel tradicional de control, a que también haga un aporte estratégico en la organización. Y creo que ahí es donde estamos viendo que esa tendencia se está popularizando. Esto acompañado de que precisamente en momentos de crisis la banca tiene que apoyar a las empresas, pero yo como banquero, ¿a quién prefiero apoyar? A una empresa que tiene una muy buena junta directiva y tiene una buena dinámica de su junta directiva, o a una que no tiene junta directiva. Entonces aquí también esto comienza a tener un papel de riesgo, ¿no? De calificación de riesgo o más bien de scoring de calidad de crédito. Entonces vemos que hay una presión de la banca multilateral, de las agencias multilaterales, en impulsar todo este tema de gobierno corporativo y juntas directivas. En algunos países a nivel local, su sector financiero también lo está impulsando. Y también hay otra tendencia que es la misma familia empresaria que quiere que su empresa y su cultura sea profesional. Entonces también estamos viendo una tendencia de buscar un grupo de consultores que sea esa junta directiva y que genere un valor agregado permanente a la organización. Entonces vemos, por un lado, un tema regulatorio, pero por otro lado vemos una, llamémosla, madurez corporativa de las mismas familias empresarias, ¿no? Entonces, Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una empresa que tenga una junta directiva netamente empresarial, ¿no? Y una que tenga una junta directiva netamente familiar? ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas? Bueno, el tema familiar a veces se confunde, ¿no? Porque es un tema más que generar un valor agregado. Lo que están haciendo es informarse de cómo va su empresa, cómo va su organización, o a la vez o en paralelo generar una especie de control de qué es lo que está pasando en la organización. Y en ese sentido es el espíritu con el cual se crearon las juntas directivas. Pero hoy en día la junta directiva tiende también a jugar un papel, o digamos, más estratégico. Entonces, en ese orden de ideas, creo que las empresas familiares tienen que entender que es muy sano incorporar profesionales que sean externos e independientes en sus comités, en sus juntas asesoras o en sus juntas directivas. Entonces sí estamos viendo que hay una tendencia en ese sentido. Muy bien, y a nivel de las grandes corporaciones entendemos cómo están funcionando, pero este método o este análisis también es válido para las pequeñas, medianas empresas. Definitivamente vemos que hay una serie de países que han adoptado más que una junta fiduciaria con responsabilidades legales. Sí vemos que hay lo que se llaman los comités asesores o juntas asesoras. Y esto es una práctica que ya se viene dando en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, sobre todo con un talento muy importante que hoy en día pues están limitando mucho la edad de las personas que han sido gerentes o CEOs de compañías hasta los 65, 75 años, en fin, cada caso es diferente,
pero una persona que lleva trabajando 20 o 30 años y que le toca retirarse por la edad, pues es una persona con un conocimiento, una experiencia y unos contactos muy interesantes. Entonces, lo que ha hecho Inglaterra y lo que ha hecho Estados Unidos es crear unas entidades. Por ejemplo, en Estados Unidos está el Small Business Association, que por cierto está jugando un papel muy importante en este momento porque ha recibido más de 300.000 millones de dólares del gobierno que tiene que ayudarlo a repartir en las compañías pequeñas, lo que ellos llaman small companies, o sea que para nosotros serían compañías pequeñas y medianas, y en ese orden de ideas, esta gente que se retira pasa a jugar un papel de coaching, de asesorar a compañías pequeñas y hoy en día también en el mundo del emprendimiento y de los startups, que es emprendimiento con un alto componente de innovación. Entonces vemos que sí hay una serie de regulaciones y de tendencias de cómo las empresas pequeñas se pueden aprovechar de un conocimiento, de una experiencia de alguien que está retirado y que tiene, por más de que esté retirado, tiene digamos, esas habilidades y puede generar un valor, puede aportar un valor agregado muy grande a las organizaciones, ¿no? Entonces, es como si en Panamá el CONEP decidiera organizar a un grupo de sabios que se vuelvan como o participen en pequeños comités asesores ayudándolas a las pequeñas empresas en sus juntas asesoras o en sus comités y saliendo adelante y sobre todo en estos momentos de crisis. Perfecto. En ese mismo orden de idea también, algo que se ha dado mucho en este periodo de la pandemia del coronavirus es la creación de comité de crisis. ¿En qué consiste esto, Raúl, y cómo se diseña un comité de crisis en estos momentos? Sí. Mira, digamos que las juntas directivas tradicionalmente el papel de ellas es estratégico. Con esto quiero decir que de lo que se trata es que la junta directiva de alguna manera esté mirando el futuro, ¿no? La parte estratégica. En estos momentos de pandemia, pues obviamente el foco no puede ser ni en el mediano plazo, ni tampoco entre el corto plazo, porque el corto plazo generalmente lo ven a un año, el mediano plazo lo ven entre 3 a 5, 10 años y el largo plazo de ahí para adelante. En este momento la Junta se tiene que enfocar más en el momento, en la inmediatez, en cómo salir en este momento de esta tormenta. Entonces, la misma junta directiva deja de jugar un rol estratégico de corto y mediano plazo para jugar un rol inmediato. Y obviamente ese rol inmediato es atender el presente. En ese orden de ideas, pues la junta casi que se convierte en una especie de comité de crisis, pero en este momento tiene que comenzar a atender temas más operativos. Entonces, a la hora de uno entender cómo cambia la dinámica de la junta directiva, cómo se configura un comité de crisis, pues va a depender de las necesidades y de los retos que tiene cada organización. Si es una organización que tiene que recortar personal, muy probablemente en su comité de crisis va a tener que incorporar a alguien de recursos humanos. Inclusive en algunos casos nos ha tocado incorporar un abogado laboralista, porque también hay un tema que ya nos ha tocado de negociar con los sindicatos. Entonces, ese digamos, la manera en que uno va diseñando el comité de crisis dependiendo de las necesidades de cada caso. En casi todos los casos se ha incorporado la parte financiera, ¿no? Que es jugar con los diferentes escenarios de entender cómo se debe cuidar la caja. En este momento, ya después de 3 meses, casi 4 meses de pandemia, por lo menos en el continente latinoamericano, ya que entre comillas ya nos acostumbramos a la crisis. El problema es cómo salimos adelante. Entonces, en este momento, posiblemente haya que cambiar el modelo de negocio, haya que reinventar, haya que incorporar también una manera diferente de hacer el marketing. Entonces, el comité de crisis
es muy dinámico, puede ir cambiando de acuerdo a las etapas de la crisis. La idea es cómo se va enfocando tanto en la parte inmediata, pero también en el futuro cercano. Entonces, este es un tema que cada comité de crisis pues debe adecuarse, pero también diseñarse dependiendo del reto y de los objetivos que hay que sobreponerse a ellos casi que en el futuro inmediato, ¿no? Raúl, ¿cuántas personas deben integrar este comité? ¿Hay algún número específico? ¿Hay un límite o puede ser abierto? Dos, ¿qué tiempo generalmente este comité debe acompañar en este proceso a la empresa? Mira, no hay un número claro, obviamente tampoco puede ser muy grande porque si no se vuelve inoperante. Tiene que ser supremamente enfocado. Muy probablemente un comité de crisis debe estar entre 3 y máximo 5 personas y tiene que sesionar casi que semanalmente, entendiendo de que las condiciones vienen cambiando diariamente. En muchos países, tanto el Ministerio de Salud como los mismos presidentes de los diferentes países tienen una casi que conferencia al final del día donde están cambiando la regulación, donde están emitiendo decretos y las empresas tienen que acondicionarse a esos decretos. Independientemente si las empresas están cerradas o están abiertas. Hemos tenido casos de empresas abiertas, por ejemplo, en Sudamérica, en el Cono Sur, que están abiertas, pero no pueden, no tienen la capacidad de producción al 100% porque parte de sus empleados se han contaminado. Entonces, ¿cómo resuelves una situación de esas? Y ahí tienes que otra vez incorporar la parte de recursos humanos. Inclusive han invitado a un médico externo a la compañía que se incorpore al comité de crisis, un médico de salud ocupacional. Entonces, esto varía dependiendo de las necesidades y digamos, los retos que tienen que las empresas estar viviendo en estos momentos. ¿Y el tiempo en que debe funcionar este comité es un tiempo abierto? ¿Se define dentro del establecimiento de las metas? Digamos que las reuniones del comité en términos generales no deben pasar más de 2 horas. Eso ya, 1 hora está más que bien. Lo que sí es que tienen que tener reuniones muy frecuentes, casi que 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Dentro de los mismos comités también se ha venido creando otra serie de comités que van trabajando en paralelo, unos que están más enfocados en el ahora y otros que están más enfocados en el futuro inmediato, o sea, a 2, 3 meses, ¿no? Ahora, una pregunta, Raúl. ¿Las decisiones que proponga o presente este comité son de obligatorio cumplimiento para la administración de la empresa? Bueno, en realidad la administración de la empresa hace parte del comité, o sea que lo que trata de hacer el comité de crisis es precisamente agilizar los procesos de toma de decisiones. Entonces, casi que el comité de crisis casi que coadministra con la gerencia. La gerencia se limita a ejecutar, digamos, las decisiones que se están tomando en el comité. Ahora, esto varía entre compañía y compañía, ¿no? Hay compañías que le dan un poder mayor. Ahora, a la hora de lo que se trata no es un tema de darle o no darle poder, es precisamente acompañar en esa toma de decisiones difíciles a la gerencia. O sea, que se tome una decisión de recortar el 50% o el 70% del personal, no es una decisión que pueda hacer solo la gerencia, sino que la está haciendo de inmediato en acuerdo, en consenso con la junta directiva, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, estos comités de crisis cobran una relevancia muy trascendental porque lo que se trata es de agilizar los procesos de toma de decisión. Bien, ¿y cómo podemos conformar una muy buena junta directiva en nuestras empresas? O si tenemos que en medio de esta situación renovar nuestra junta directiva, porque a lo mejor al cambiar el paradigma también cambia la forma de nuestro negocio, porque también nuestros consumidores han cambiado y requerimos ideas frescas y incorporar
gente con nueva visión. Bueno, en realidad me estás preguntando dos cosas, ¿no? ¿Cómo se diseña una junta directiva? Y si hoy en día las juntas directivas tienen que renovarse. En el tema de renovación es indudable. En este momento yo creo que las condiciones cambiaron, la situación cambió, los modelos de negocios van a tener que cambiar. Hay una serie de macro tendencias que también se están acelerando y están cambiando. Yo creo que eso va a tener un impacto en la renovación de las juntas directivas. Eso ni qué hablar. Pienso que las juntas directivas hay que hacer un ejercicio de cómo se tienen que renovar. Probablemente no en mitad de la tormenta, pero sí pienso que esto va a ser un ejercicio que en los próximos de 3 a 6 meses vamos a ver cambios en las juntas directivas. En algunas compañías esos cambios sí que deben ser inmediatos. Toda esta pandemia ha acelerado los procesos de tecnología y claramente tenemos ejemplos de juntas directivas y de compañías que hemos acompañado en los últimos meses que han acelerado todos sus procesos de digitalización y de e-commerce. Entonces, ahora, qué bueno. ¿cómo hace, por ejemplo, un gerente en una empresa en el cual la junta directiva o el presidente de la junta directiva es familia, es una familia, una estructura familiar, y no quieren o se resisten a adecuarse a ese cambio de paradigma, a ese cambio que impulsa el consumidor de hoy, que tiene que estar muy relacionado a la innovación, a la tecnología? ¿Cómo hace un gerente para, si él tiene esas ideas, poder convencer a una junta directiva que realmente es familiar y que ha hecho el negocio toda su vida de esta forma y que no va a ser el gerente que le va a decir cómo cambiarle la forma de hacerlo? Bueno, yo creo que todo es muy medible, Orlando. Cuando tú te das cuenta que si no evolucionas estás perdiendo una parte del mercado, pues oye, vas a tener que reaccionar o si no, simplemente esa tendencia va a continuar y cada vez vas a dejar de ser relevante. Creo que parte de una de las tareas de una buena junta directiva es mantener el negocio permanentemente relevante y asegurarse que el equipo de dirección tiene esas habilidades y capacidades que hoy en día se requieren más que nunca. Entonces, es claro que hay gente que está acostumbrada a que sus negocios se manejen en la tradición y la manera en que los modelos de negocios anteriores dieron muy buenos resultados, pero yo creo que una de las grandes conclusiones de esta pandemia es precisamente que hay que actualizar ni siquiera la estrategia, los modelos de negocios. Entonces, si no se desarrollan o no se incorporan esas habilidades y capacidades que se requieren para hacer esas transformaciones casi que de inmediato, pues la empresa cada vez va a dejar de tener mayor relevancia en el mercado y va a tener que desaparecer o ser vendida, ¿no? Que desafortunadamente eso es lo que termina ocurriendo en un alto porcentaje de las empresas familiares. Lo que la pandemia ha puesto sobre la mesa es la falta de opción de seguir retrasando una serie de procesos de digitalización y de avances tecnológicos. Porque claramente si yo estoy cerrado y tenemos casos que estamos asesorando, que están cerrados los negocios porque no han podido reabrir, sin embargo su canal de venta digital es lo que ha generado la caja en estos últimos 3, 4 meses. Si tú tenías la logística y tenías la cadena de suministros y tenías la parte tecnológica alineada con esto, pues obviamente vas a sufrir, entre comillas, menos que lo que está sufriendo tu competencia. Y creo que de eso se trata en este momento. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que la gerencia, pues, casi que se actualice en las realidades que estamos viviendo, ¿no? En ese mismo orden de idea, Raúl, ¿cómo entonces podemos nosotros evaluar una junta directiva? Si está funcionando o no. Bueno, tú me hiciste una pregunta que no respondí, es cómo se diseña una buena junta directiva. Y en ese sentido nosotros utilizamos casi que un método científico, entendiendo y partiendo de primero cuáles son los objetivos de la organización, cuáles son sus retos, cuáles son sus obligaciones
inclusive obligaciones que pueden ser de tipo legal, si es que cotizan en bolsa o si es que participan de los mercados de deuda pública y especialmente cuáles son sus compromisos. Tenemos algunas empresas en Centroamérica que adquirieron compromisos con el sector financiero y que el sector financiero les dijo, bueno, yo les estoy haciendo unos préstamos hoy en día, unos créditos a 20, 30 años, pero señor Raúl, usted tiene 65 años. En 20, 30 años, yo no sé si usted va a estar aquí para devolverme mi plata. Entonces, más allá de estar analizando los estados financieros, a ver si usted es un candidato bueno para recibir ese crédito, yo también quiero ver un plan de sucesión suyo y también quiero ver una junta directiva profesional que el día que usted no esté, yo sí tenga a quien irle a cobrar, ¿no? Entonces, yo creo que elementos que nos permiten y que se volvieron casi obligatorios para el poder diseñar una junta directiva es entender cuáles son los retos, los objetivos, la cadena de valor, las obligaciones y los compromisos que tiene la compañía y con base en eso decir, wow, este es el equipo ideal, de junta directiva ideal para esta compañía en este preciso momento. Puede ser que en 6 meses, un año, como lo acabamos de mencionar, cambien los objetivos, cambien los retos, y entonces cambia el entorno y también debería cambiar la junta directiva, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, utilizamos, como te mencionaba, un método muy científico de discriminar precisamente esa composición y a partir de ahí poder seleccionar una buena junta directiva. Y esto conecta con la otra pregunta que tú me haces, ¿cómo se evalúa una junta directiva? Encontramos que hay 5 o 6 maneras diferentes de evaluar juntas directivas. La más común y probablemente la menos efectiva es una autoevaluación de la junta directiva, donde vemos si asistimos a todas las reuniones, si hubo una participación, si hubo algún aporte, si leyeron los informes y estuvieron activos en las reuniones, en fin, esos son los tipos de evaluación que se están teniendo. A veces se contrata una firma externa que haga ese tipo de evaluaciones, pero a nosotros nos gusta más bien una evaluación que conecta con la misma metodología de cómo la escogimos en términos de los objetivos, las metas y los retos. Entonces, se han cumplido esos objetivos, hemos logrado sobreponernos a esos retos. Entonces, pienso que es una manera más objetiva de calificar el valor aportado por una junta directiva, casi que en términos matemáticos. Entonces, también desarrollamos una serie, digamos, de fórmulas de cómo evaluar cada junta directiva contra unos objetivos muy bien definidos, cosa que hace que la evaluación sea lo más objetiva posible y no tan subjetiva como las otras metodologías. Perfecto. Y en este momento, Raúl, ya estamos entrando a la recta final de nuestra entrevista. ¿Qué otras prácticas están aplicando en el momento de crisis que vivimos las empresas? Mira, en este momento, así como hay unos comités de crisis, tenemos algunos casos de comités de futuro. Entonces, el comité de crisis está atendiendo en este momento y el ahora y el presente, y el comité de crisis está viendo los próximos 6 meses, un año, y está más que todo identificando oportunidades. Toda crisis tiene su parte, digamos, de conflicto, de situación caótica, pero también tiene una gran parte de oportunidades. Entonces, si estamos atendiendo el ahora, probablemente estamos dejando de visualizar oportunidades. Entonces, una práctica que también estamos aplicando es, así como hay un comité de crisis, debe haber una especie de comité de futuro. ¿Ambos deben caminar paralelamente? Sí, y debe haber un diálogo muy importante entre las dos, porque una de las tareas principales también de la Junta Directiva es ver
como lo mencioné, es ver que el equipo sea el equipo ideal, que aporte valor en estos momentos, pero también comience a preparar cuál debería ser el equipo ideal que pueda aportar valor a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos a desarrollar unas estrategias con base en la identificación de esas oportunidades? Esa es una práctica que en este momento se está haciendo. La otra es una digamos, muy tradicional, que es hacer una planificación por escenarios. Entonces, normalmente se le pide a los departamentos financieros hacer un escenario muy pesimista, un escenario un poco más aterrizado y un escenario optimista. O escenarios cambiando también los diferentes modelos de negocios. Nos hemos encontrado en California precisamente una empresa que nos ha acompañado en un par de ocasiones, que lo que está haciendo es, de acuerdo a la empresa, sus capacidades y lo que sabe hacer muy bien la empresa, es evaluar los diferentes modelos de negocios en los cuales se puede mover y entender cuál es el modelo de negocio más rentable donde pueda ayudarle. Y por darte un ejemplo muy concreto, al principio de la pandemia hubo una compañía israelí, no recuerdo bien el nombre, Mechatronics o Metronics, que ellos liberaron la patente de los respiradores. Ellos son una empresa que hace equipo médico y tiene las capacidades de hacer equipo médico y vendían equipo médico. Ellos hicieron rápidamente una evaluación de cuál es el modelo de negocio más rentable y prácticamente pasaron de no solo vender equipo médico, sino que se dedicaron a arrendar equipos médicos para hospitales. De tal manera que un hospital no tiene que gastar un dinero muy importante en actualizar sus equipos y puede dar exámenes que antes no podía dar simplemente arrendando equipos médicos que esta compañía arrienda. Y esta compañía, pues obviamente se le baja sus ingresos en el mediano y largo plazo, pero le aumentan sus ingresos en el corto plazo porque lo que logra es un pago más pequeño, pero mucho más seguido. Entonces mejora sustancialmente su flujo de caja. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo. Yo tengo un negocio, tengo unas capacidades. Bueno, esas capacidades, ¿cómo son más rentables dependiendo un modelo u otro modelo de negocios? Una vez definido eso, pues también se rediseña la estrategia. Raúl, se establecen las condiciones que pueden hacer la posición de crisis y la posición de futuro. Se toman decisiones. Obviamente, esta decisión hay que comunicársela a los colaboradores. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos donde no hay tranquilidad para nadie, y sobre todo las personas que están en las empresas que están preocupadas, ¿cómo se le hace, o cómo se le informa y se implementa todas estas estrategias que al final se desarrollan? Bueno, ahí es donde juega un papel fundamental la parte de recursos humanos, ¿no? Porque digamos que el concepto de recursos humanos no es simplemente estar viendo si se le paga o no se le paga la nómina, sino que hay que tener en cuenta todo el tema de la comunicación, tanto a nivel interior de la organización como a nivel exterior de la organización, ¿no? Entonces yo creo que precisamente estos comités de crisis incorporan a los encargados de comunicar. Otra vez, buscando una mayor transparencia, pero también buscando una mayor agilidad en la toma de decisiones y que esas decisiones se comuniquen a las personas correctas en el momento correcto, en el lenguaje correcto, ¿no? Obviamente y nos ha tocado y hemos acompañado a empresarios en estos momentos que están tomando decisiones muy difíciles, como es la de cerrar una unidad de negocio. Tenemos un caso en Centroamérica de una familia que tiene múltiples negocios. Uno de ellos es un hotel que queda cerca de 12 universidades y lo que decidieron, en vez de tener una nómina de 150 personas en el hotel, es
convertir el hotel en residencias estudiantiles y ya no se necesitan 150 personas en nómina, sino solo 8. Y obviamente cambió el modelo de negocios. Probablemente en una circunstancia normal, el hotel es un negocio mucho más rentable que unas residencias estudiantiles, pero las residencias estudiantiles, sobre todo digamos el edificio que queda cerca de unas universidades, pues es un negocio menos rentable, pero más tranquilo, más seguro. Va a tener una renta mucho más asegurada por los próximos 2 años a comparación del hotel. Y no hay que hacer una reinversión alta para poder cambiar el modelo de negocios. Por el contrario, están sobrados en ese sentido. Y es una manera de entender de que reabrir el hotel, ya venían perdiendo plata antes de la pandemia. En algunos sectores y algunos países de Centroamérica el turismo venía reduciéndose. Esto lo que hace es simplemente acelerar también esos procesos o afectar esos procesos muy difíciles. Entonces, tomar esas decisiones para una familia a veces es difícil. Una junta directiva precisamente acompaña ese tipo de decisiones en estos momentos tan difíciles, prácticamente quitándose el corazón y pensando más con el bolsillo. Entonces ahí es donde la junta directiva también puede aportar a ser más creativa y ser innovadora en los diferentes modelos de negocios, entendiendo las capacidades que tiene el edificio, entendiendo que esa familia puede optar por mantener un hotel que está quebrado y seguir inyectándole plata, o pasar a un modelo de negocio que casi que en el momento en que reabran las universidades, o inclusive ya gente que estaban en hoteles que les toca pasarse a residencias, pues pueden comenzar a facturar casi que inmediatamente, ¿no? Correcto. Entonces ahí es donde pienso que la junta directiva en este momento, no solo las estadísticas que salen de la Bolsa de Nueva York, sino que las buenas juntas directivas están generando un valor agregado importantísimo en estos momentos de crisis. Yo tengo una máxima que dice que la junta directiva es el grupo de consultores más baratos que una organización o una familia puede tener en estos momentos. Imagínate, me quedo con esa gran reflexión tuya final, Raúl, de la importancia de las juntas directivas para las organizaciones, y también que hay que mirar a veces más con la estrategia que con el corazón para garantizar el futuro de nuestras empresas. Ha sido Raúl Serebrenic hoy con nosotros, un interesante conversatorio sobre empresas familiares, juntas directivas y crisis en nuestro segmento Al Día. Pero antes de terminar, Raúl, vamos a hacer lo que siempre yo hago con todos mis entrevistados, es lo que yo denomino el ping-pong. Te voy a decir palabras o frases y me vas a decir lo que se te viene a la mente. Autor preferido. Drucker. Bebida que disfruta. Un muy buen whisky. Familia. Familia, lo máximo. Lo peor para un país. Matar el sector emprendedor y ahogar a los empresarios con impuestos innecesarios. ¿Hace oficio en casa? Sí, señor. Cocino y limpio. Excelente. No lavo la ropa. Muchas gracias, Raúl. Raúl Serebreni con nosotros en la tarde de hoy, hablando pues sobre juntas directivas y crisis en Al Día con Orlando Mendieta. No me voy antes sin reiterarle nuestro próximo live el próximo viernes con Amaury Castillo, superintendente de Banco de Panamá, con quien hablaremos sobre la situación del sistema bancario de Panamá. Y el próximo miércoles tenemos nuestro gran evento en la presentación del informe económico, social y político de Panamá, en una jornada de las 10 de la mañana que vamos a estar con nuestros analistas, Leopoldo Neira, Temístico Ledo Valdía y Ernesto Bazán, analizando la realidad de Panamá y también haciendo propuestas para que nuestro país pueda salir adelante en medio de esta crisis. Que pasen todos una feliz tarde.